El día de hoy vamos a iniciar nuestro estudio del Evangelio de Lucas. El miércoles vimos la última parte de Marcos, no porque no haya más que decir, hay más cosas que decir, pero gran mayoría de lo que dice Marcos resumido ya lo vimos con Mateo. Y algunos pasajes que no vimos ni con Mateo ni con Marcos los estaba guardando para verlos con Lucas. Estos tres, llamados los evangelios sinópticos, parece que usan la misma fuente, ya sea oral o escrita. Se habla del evangelio Q, L, no me acuerdo cuál es la otra, M, supuestos escritos que pudieron haber sido tomados en cuenta a la hora de escribir esto. No tenemos certeza de que haya sido algo escrito, pudo haber sido la enseñanza oral. Hechos, capítulo 2, si no me equivoco, o el 3, dice que todos los que se agregaban a la iglesia, los que Dios agregaba a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Así que las enseñanzas que se hacían en las casas y en los lugares de reunión, muy probablemente puede ser la fuente que tienen en común estos tres. El Evangelio de Juan es distinto, pero ya hablaremos sobre Juan cuando nos acabemos Lucas. Por lo pronto, quisiera que antes de entrar en el tema de Lucas, los primeros capítulos de Lucas hacen referencia a Juan el Bautista. Pero antes, quisiera que viésemos un poco sobre el trasfondo de Lucas. ¿Quién es Lucas? ¿En qué año se escribió y por qué es confiable? ¿Por qué podemos confiar en lo que fue escrito por Lucas? Así que veamos un poco lo que el propio Lucas describe en el capítulo 1. Vamos a Lucas 1 del 1 al 4 y nos describe el objetivo. Lucas 1 del 1 al 4 dice: muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. ¿Ves cómo dice Lucas que ya se ha intentado transmitir lo que se dijo por los testigos presenciales y servidores de la palabra? Así que no necesariamente tenemos una fuente escrita, sino la enseñanza que fue común en las congregaciones donde los testigos presenciales, principalmente los apóstoles, se dedicaban a enseñar. El libro de los Hechos nos dice que ellos consideraban que los apóstoles tenían que dedicarse a la oración y a la predicación de la palabra. Así que el propio Lucas nos está diciendo que lo han intentado tratar de resumir, poner en un solo escrito lo que los testigos presenciales han dicho. Dice el versículo 3, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero, desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Así que vemos que Lucas escribe para que tengas seguridad de lo que te han enseñado. La versión 60 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y esto nos habla de un asunto. Muchas veces yo me preguntaba, incluso conozco otras personas que critican esto en cuanto a los evangelios. ¿Por qué no los escribieron más pronto? ¿Por qué no los escribieron de inmediato? Bueno, si tú te pones a pensar cómo va cambiando la situación, al principio, mientras los apóstoles están vivos, ellos te dicen de viva voz y por experiencia personal lo que pasó. Pero conforme empiezan a dispersarse y empiezan a levantarse otros que traen enseñanzas diferentes, ¿cómo te aseguras que en las distintas congregaciones que tienes ubicadas geográficamente separadas, cómo te aseguras que no llegue un falso maestro y enseñe lo que él quiera diciendo que él estuvo con Jesús? ¿Cómo podrías realmente asegurarte que cómo asegurar cuál es la enseñanza correcta y cuál es la enseñanza falsa? Así que Lucas dice que el objetivo lo investigó todo minuciosamente para que sepas cuál es la verdad. Es decir, que con este escrito de Lucas puedes entender qué es lo que realmente sucedió y por consecuencia poder marcar una línea entre lo falso y lo verdadero. Lucas reconoce que ya se ha intentado. No sé si Lucas leyó cosas que escribió Mateo o que escribió Marcos. Muchos aseguran que sí, pero el nivel de detalle que Lucas proporciona es muy interesante. Hasta en el libro de los Hechos, porque se nos dice lo que sucedió en el Sanedrín a puerta cerrada. Y si estaba a puerta cerrada y solamente estaba el Sanedrín, ¿cómo supo Lucas?
muchos dicen, ya ves, lo está inventando. Si dice que es una reunión privada, nadie puede entrar si no es miembro del Sanedrín, ¿cómo es que Lucas está escribiendo eso? Bueno, recordemos que ahí entre el Sanedrín estaba alguien llamado Gamaliel. Y Gamaliel fue quien instruyó a Pablo. Y Pablo y Lucas trabajaban juntos. Así que en el Sanedrín, Pablo iba con cartas a las iglesias proporcionadas por el Sanedrín. Así que Pablo pudo haber sabido por medio de Gamaliel lo que había sucedido. Y como Pablo y Lucas, vamos a ver ahorita versículos que nos hacen ver que eran colaboradores, Lucas está obteniendo información que ningún otro tiene de primera mano. Hay más detalles que ahorita vamos a ver que nos hace concluir que la investigación de Lucas realmente fue minuciosa, porque nos dice detalles de lo que María, la madre de Jesús, sintió, lo que su prima Elizabeth hizo cuando María fue a visitarla. ¿Cómo pudo Lucas saber eso? Bueno, entrevistó a Elizabeth o entrevistó a María. Pero Elizabeth se nos dice que ya era de edad avanzada. Y para los tiempos o el año en que Lucas está investigando, Jesús ya tiene años muerto. Así que por la edad avanzada de Elizabeth, quizás no la haya entrevistado ella directamente, pero muy probablemente a María sí. Entonces, ¿cómo hizo Lucas para reunir esta información o por qué podemos confiar en él? Porque él no presenció los milagros de Jesús. De hecho, podemos empezar a ver ciertos pasajes donde se nos indica en qué momento conoció a Pablo y en qué momento empezó a viajar con él. Pero primero vayamos a Hechos 1, del 1 al 3, donde la carta de Lucas o el Evangelio de Lucas está destinado a un excelentísimo Teófilo, que Teófilo es Teófilo, amigo de Dios. No sabemos si es un gentil o un judío que se cambió el nombre como Pablo, que se llamaba Saulo. Se estima que el Teófilo era gentil, pero no sabemos. Pero en la carta de los Hechos, o el libro de los Hechos, dice del 1 al 3, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se le apareció y les habló acerca del reino de Dios. Así que el libro de los Hechos es el mismo autor que el Evangelio de Lucas y tiene el mismo destinatario. Se piensa que quizás era un solo rollo o un pergamino. De hecho, algunos han hecho un cálculo que era aproximadamente, tendría que ser para contener todo el Evangelio de Lucas en un rollo, tuvo que haber medido unos 9 o 10 metros. Entonces imagínate leerlo, sacarle una copia. Era complejo, era un rollo considerable, tienes que leerlo. No hay páginas, aquí le pongo el separador. Es una manera muy distinta de leer a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. Así que tanto Hechos como Lucas es por el mismo autor. Ahora vamos a Colosenses 4:10. Está hablando Pablo. Pablo dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. ¿Se acuerdan que hablamos del Evangelio de Marcos y citamos este pasaje? Dice, en cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones, si van a visitarlos, recíbanle bien. Entonces, Pablo habla sobre colaboradores y vamos a Filemón 24, dice, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Pablo reconoce a Lucas como un colaborador. Segunda de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo porque me es de ayuda en mi ministerio. Así que Lucas normalmente se relacionó con Marcos, autor de uno de los evangelios, y con Pablo, autor de la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Así que la información que Lucas tiene es privilegiada. Aunque no es un testigo presencial, tiene contacto directo personas que estuvieron directamente relacionadas con las obras del resucitado. Es decir, cuando Jesús resucita, uno de los principales opositores, el apóstol Pablo, da testimonio de que Jesús resucitó. Y la evidencia en la vida de Pablo es atestiguada por Lucas. Así que tiene muy buenas fuentes. Y luego vamos a Hechos 16, 7 al 10. Porque aquí parece indicar el momento en el que Lucas conoce a Pablo y viaja con él. Dice, cuando llegaron cerca de Misia,
intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Pausa. Está hablando en tercera persona del plural. Está hablando de ellos, ¿verdad? Ellos intentaron pasar a Bitinia, entonces bajaron a Troas. Y luego dice el versículo 9, durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Así que en los últimos pasajes, o sea, en el 9 y el 10, ya se incluye. Primero dice que llegan a Troas y hablando de ellos. Y luego dice que ahora sí nos fuimos a Macedonia. Entonces, parece indicar que en Troas es donde Lucas, Pablo y los que acompañaban a Pablo fueron persuadidos de que debían anunciar el Evangelio a los macedonios. Parece que a partir de este momento empiezan a viajar juntos. Entonces, Lucas ya era, no sabemos si se convirtió por la predicación de Pablo en Troas o si ya era convertido. Pero todo parece indicar que a partir de ese momento viajan juntos. Así que Lucas registra de una forma única detalles históricos, eventos que difícilmente los otros evangelios registran, es decir, detalles muy minuciosos, principalmente históricos. Nos dice quién era tetrarca, procónsul, nos da información de los gobernadores o los dirigentes en la ciudad en la que estaban gobernando, que nos ayuda a ubicarnos en un periodo y comprobar si lo que está diciendo Lucas concuerda con la historia, y concuerda. De hecho, he leído que aseguran que el Evangelio de Lucas es el mejor de los 4 evangelios por la información que provee y por la forma en que podemos validar lo que se escribió. Entonces, en cuanto a la persona de Lucas y con quién se relacionaba, podemos estar seguros que tenía información de primera mano, aunque no fue testigo presencial. Y segundo, la información histórica que provee es fácilmente validada por la historia, por fuentes externas al canon de la Biblia. Entonces, podemos confiar en lo que Lucas escribió bajo las normas que establecimos. ¿Se acuerdan de las leyes de la ciencia forense? Todo documento histórico tiene que pasar por esas leyes. De hecho, les platiqué que muchos ateos historiadores no niegan el hecho de que hubo un tal Jesús, porque es citado incluso fuera de la Biblia. Hubo un tal Jesús que se proclamó como Hijo de Dios, que históricamente podemos estar seguros de que hacía milagros, de que fue crucificado, de que fue puesto en una tumba y que luego la tumba estuvo vacía. Así que históricamente es innegable, son innegables esos hechos. Tú interpretas la información como mejor te parezca. Pero entonces el Evangelio de Lucas nos va a proporcionar y vamos a ir viendo detalles muy valiosos y minuciosos sobre lo que estuvo pasando. Y llama la atención que Lucas es el único que registra asuntos del nacimiento de Jesús, de la manera en que Lucas lo registra, y antes de hablar de Jesús, empieza a hablar de Juan el Bautista. ¿Por qué es tan importante para Lucas narrarnos cómo nace Juan el Bautista y luego nos narra cómo nace Jesús? Para Lucas hay una relación muy importante entre Juan el Bautista y Jesús, cosa que Mateo y Marcos no puntualizan. Para empezar, podemos ver que eran parientes Juan el Bautista y Jesús. Y leamos este pasaje base, Lucas 7:28. Dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan, sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Hace 1 año y medio hablé de este tema. Yo sé que hay muchas personas que no estaban aquí hace 1 año y medio. Voy a adentrarme a Juan el Bautista y voy a ver incluso una perspectiva que hace 1 año y medio no vimos. ¿Por qué? Porque yo en 1 año y medio, gracias a Dios, aprendo muchas cosas. Voy adquiriendo conocimiento y voy entendiendo cada vez más desde mi perspectiva, y espero que estés de acuerdo, voy entendiendo cada vez más de un sentido más profundo lo que está escrito y podemos relacionarlo con más cosas. Así que no digas, esa ya la escuché, porque no voy a decir lo mismo, ¿ok? Así que empecemos a ver asuntos de Juan el Bautista, porque se nos asegura 2 cosas, que es el más grande, pero el más pequeño.
¿verdad? Es el más, entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan, sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. O sea, que entre los mortales no hay nadie más grande que Juan, pero en el reino de Dios es el más pequeño. Nos está hablando de una persona que es la más grande y la más pequeña en condiciones diferentes. Y la idea es que al final de esta clase podamos entender por qué. No nada más porque es el más grande, porque según Jesús es más grande que Salomón, es más grande que David, es más grande que Elías. Pero la vida de Juan el Bautista no se parece en nada a la de estos hombres, aunque Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Entonces, yo entiendo que el cristianismo actual enseña muchas cosas sobre la, entre comillas, voluntad de Dios para tu vida. Y el modelo que Juan el Bautista nos provee choca con todo lo que actualmente se enseña. Porque parece ser que Jesús está tan interesado en tu bienestar que está dispuesto a cumplirte todos tus deseos si siembras. Muchos ven a Salomón y dicen, ya ves, mira el palacio que tenía, mira las riquezas que tenía. ¿A poco nada más Dios quiere que Salomón sea así? Y aseguran que también Dios quiere que tú tengas la vida de Salomón. ¿Dónde vives? ¿Qué ropa te pones? Se ha vuelto un factor importante para el cristianismo actual, aunque Juan el Bautista demuestra todo lo contrario. Así que el hecho de analizar a Juan el Bautista desde la perspectiva de Jesús, el más grande de los nacidos de mujer, nos debe dar información muy útil de cómo Jesús ve la grandeza, distinta a cómo el ser humano la percibe. Porque los hombres de su tiempo, los letrados, los preparados, los maestros de la ley, los que eran considerados más cercanos a Dios, no aceptaron ni a Juan el Bautista ni a Jesús. Y Juan el Bautista y Jesús tenían estilos completamente diferentes, ministerios diferentes, y llevaron las cosas que Dios les encomendó de manera distinta. Juan es muy directo y acusador. Juan, puedes decir que se resume en predicar la justicia, y Jesús predicó la misericordia. Así que vamos a analizar una comparación que Jesús hace con unos muchachos que se sientan en la plaza, que tiene mucho que ver con lo que Jesús enseña sobre Juan el Bautista. Entonces, para poder saber quién es el más grande o el más pequeño, según el original, el griego, la palabra grandes es megas. ¿Cuántos megas tiene tu disco duro? La palabra griega es megas, grande en edad, tamaño o rango. Y la palabra pequeño es micros, un microprocesador. La palabra griega micros es pequeño en edad, tamaño o rango. Entonces, tenemos tres opciones según el original. Juan el Bautista era el más viejo, o sea, el más grande en edad, el más gigante en tamaño o el más grande en rango. Definitivamente no era el más grande en edad. ¿Quién es el más grande en edad registrado en la Biblia? Matusalén. Le gana por mucho Juan el Bautista. Descartamos esa parte. En cuanto a tamaño, bueno, pues nos habla de los gigantes, que eran mucho más grandes que Juan el Bautista. ¿Cuál es, según el original, la comparación en cuanto a grande, en cuanto a rango, en cuanto a jerarquía? ¿Por qué? Y la palabra pequeño es pequeño en edad, tamaño o rango, exactamente los mismos. Juan el Bautista no era el más chaparro ni el más joven. Así que tiene que ver con el rango. Según Jesús, está diciendo que el rango de Juan el Bautista entre los nacidos de mujer es el más alto, pero en el reino de Dios es el rango más bajo. Así que empecemos a ver lo que Lucas nos escribe sobre Juan el Bautista, sobre sus milagros. ¿Cuántos milagros hizo Juan? Ninguno. ¿O sí hizo? Es pregunta capciosa, ¿eh? No respondes y dices, no, pues nunca sanó un enfermo. Bueno, yo sé que eso es un milagro, pero ¿Dios hizo milagros a través de Juan el Bautista? ¿Tuvo riquezas? ¿Qué grandes hazañas hizo o no hizo ninguna gran hazaña? Digo, no hizo nada quizás como David, ¿verdad? Que venció a Goliat. ¿Pero hizo alguna gran hazaña Juan el Bautista? Es importante entonces entender de qué se trata la aseveración de Jesús y saber cómo podemos nosotros aplicarla. Entonces vamos a repasar brevemente lo que nos dice a detalle Lucas 1. Vamos Lucas 1, 5 al 7.
Porque según Lucas hay una gran expectativa sobre lo que este niño, Juan el Bautista, llegaría a ser. Y nos dice lo que pasó desde que Juan el Bautista fue anunciado. Dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, es Lucas 1, del 5 al 7. En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandatos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Entonces, nos dice que eran personas no comunes y corrientes, eran descendientes de Aarón, tanto Zacarías y Elizabeth, hombres intachables, y no podían tener hijos. Así que el hecho de que Juan el Bautista haya venido al mundo es un acto en sí milagroso. No había razón para que él viniera porque Elizabeth era estéril. Luego leamos del 8 al 17. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. En esto un ángel del Señor se le aparece a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Pausa. Son hombres, bueno, es una pareja intachable, los dos. Ya eran de edad avanzada y el ángel le dice que su oración fue escuchada. O sea que a pesar de que eran de edad avanzada, ¿seguían pidiendo tener hijos? ¿Qué les hace pensar que teniendo ya la edad que tienen, pueden tener hijos? Bueno, pues se sabe la historia de Abraham, ¿no? Y Sara. Entonces, la edad no sería un problema, sino que Dios quiere hacerlo. Y constantemente, pienso yo, oraban. Y el ángel dice, tu oración fue escuchada. Y si yo fuese Zacarías, le diría, ¿cuál de todas? ¿La primera o la última? Y eso tendríamos que recordar a Daniel. Cuando Daniel estaba pidiendo que se le revelara la visión, que estuvo una semana ayunando, dijo, tu oración fue respondida. Dios mandó la respuesta desde que empezaste a orar, pero llegó una semana después. Así que ¿cuál de todas las oraciones tuyas es la que Dios escucha? ¿La primera o la última? Bueno, también la Biblia dice que Él ya sabe lo que vas a decir antes de que lo digas. Entonces, si piensas que es la última, no entiendes bien cómo Dios sabe las cosas. Así que desde la primera, desde antes de que lo digas, Dios ya sabe. Y decide hacer o no hacer lo que pediste, dependiendo de su voluntad. Así que no puede ser la última oración la que conteste, sino aún antes de que hables. Cuando tienes la necesidad, Dios ya sabe lo que necesitas. Entonces, Dios consideró que el tiempo correcto para que Juan naciera era hasta que estuvieran viejos. Dice, versículo 14, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Entonces el ángel le dice que tendrá el poder de Elías. ¿Para qué? ¿Para hacer descender fuego del cielo? Para hacer que los padres se reconcilien con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Para eso tiene el poder, para nada más. Así cuando dicen que Juan el Bautista era el Elías que había de venir, no podías estar esperando los milagros sobrenaturales que hizo Elías, sino el poder para reconciliar a los extraviados con la sabiduría de los justos. Ese es el enfoque de Juan el Bautista, pero bajo el contexto de los que están escuchando, será un hombre de Dios, ¿verdad? Muchos se regocijarán por su nacimiento, un gran hombre delante del Señor. Y dice que no tomará vino ni licor y se llena el Espíritu Santo. Si tú conoces las Escrituras, ¿quién fue el último que nació
por voluntad de Dios en una familia donde no podían tener hijos y que tiene que guardar el voto del nazareo? Sansón. Así que si yo fuera Zacarías y diría, ¿quién fue el último así? Quizás pensaría en Sansón, un gran hombre de Dios. Yo no sé si puedas poner la expectativa en que se parezca a uno de los grandes hombres de Dios que han sido registrados en la Escritura. Yo pienso que es lo más natural. Imagínate, ¿cómo se hace en nuestros tiempos? Llegan predicadores, entre comillas, ungidos y famosos. No porque no les crea, sino porque no me consta. Ungidos y famosos, ok, que predican en las naciones. Y en ese congreso, lo que tú quieras, alguien te dice, Dios me dijo que tu hijo va a ir a las naciones. ¿Cómo piensas que va a ser? ¿Cuál es tu criterio para tratar de entender que tu hijo va a ir a las naciones? Bueno, pues te imaginas lo que has visto. Te lo imaginas que va a andar en su jet, que va a tener a sus guaruras, que va a estar en primera clase todo, siempre. Pero la idea que Dios tiene para Juan el Bautista no se parece a nada de lo que ha sido registrado en el Antiguo Testamento. A nada. Pero nadie sabe. Todos lo único que tienen es poder comparar con los grandes hombres que ya se han levantado para tratar de imaginar lo que va a suceder con Juan el Bautista. Así que leamos del 18 al 20. ¿Cómo podría estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Y aquí me llama mucho la atención esta pregunta, porque está viendo un ángel. ¿Qué tan seguido ves ángeles? Este ángel sabe que has estado orando y te dice, Dios ya lo escuchó. Y Zacarías no tiene ningún problema en eso, sino en que ya está viejo. ¿Sí me entiendes? No tiene sentido su duda. Estás viendo cosas sobrenaturales y no las pones en duda, pero sí pones en duda el hecho de que ya estás viejo. Y dice el versículo 19, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias, pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Así que este versículo me gusta un chorro, bastante, porque demuestra que las cosas no pasan porque crees, sino porque Dios dijo a pesar de lo que tú creas. ¿Me explico? Cuando dicen, créelo y lo vas a recibir, yo les diría este pasaje. Dice, como no creíste en estas cosas, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, o sea, a pesar de que no crees, Dios lo dijo y se va a cumplir. No es la fe de Zacarías la que hace que las cosas pasen. Es que Dios lo ha dicho. Y me importa poco si crees o no. Las cosas van a suceder porque Él dijo. Así que si Dios te dijo algo y tú no crees, no hace ninguna diferencia, porque Dios lo va a hacer a pesar de tu incredulidad. Y eso te debe llevar a descansar, porque no todos los días te levantas motivado, ¿verdad? No todos los días te sientes así como que, Dios y yo, no hombre, hay días que dices, no hombre, ya no estoy cansado de este asunto. Y muchos te dicen, no creíste, ya no te lo va a cumplir, le atas las manos a Dios. Si no le crees, dejas maniatado a Dios. Y dices, ¡qué barbaridad! Es imposible maniatar a Dios. Nadie puede frustrar sus planes. Todo lo que sucede, sucede porque Él lo ha dicho. Así que viene sobrando si le crees o no le crees. A Zacarías le dicen, no crees, te voy a dar evidencia, te vas a quedar mudo. Eso es lo que te va a convencer. Te vas a quedar mudo hasta que las cosas que el ángel dijo se cumplan. Así que la evidencia no es, Señor, dame más fe. No, te voy a dejar mudo para que entiendas que lo que te estoy diciendo no depende de si crees o no, sino de que Dios lo ha dicho. Así que podemos descansar en eso. Si tú piensas que las cosas dependen de tu fe, estás en el hoyo. Estás en el hoyo literalmente, porque ¿cuántas veces has dudado de las cosas que Dios va a hacer? No podrías sostenerte, no podrías, no recibirías nada. Y es peor que digas, esto lo tengo porque tuve fe. ¿A quién le pones el crédito de lo que pasó? Te lo adjudicas. O esto sucedió porque tengo 20 años pidiéndoselo. Fíjate cómo le quitas la gloria a Dios, te la pones tú.
No, las cosas van a pasar incluso si no se las has pedido. Las cosas suceden porque Dios así lo ha establecido. Entonces, vemos que pasa el tiempo y el mismo ángel Gabriel va con María. Lucas empieza a entrelazar las historias. Lucas 1:36 al 37. También cuando se parece a María, Gabriel le hace ver lo que también pasó con su parienta, que está a cierta distancia y que parece ser que no la ha visto en cierto tiempo. Dice, también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Y Lucas nos da información. Juan el Bautista es 6 meses mayor que Jesús. Porque el momento en que Gabriel se presenta a María, en ese momento María queda embarazada por el poder del Espíritu Santo. Así que si su pariente Elizabeth ya tiene 6 meses, nos da la relación entre Jesús y su primo. Juan el Bautista y Jesús eran parientes. Luego leamos del 39 al 45. María, cuando dice, hágase la voluntad de Dios en su sierva, que más adelante vamos a ver el asunto del nacimiento de Jesús, decide ir a visitar a su parienta. Dice Lucas 1:39-45, a los pocos días María emprendió el viaje y se fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea. Al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ahora, si emprendes un viaje, no es de que voy allá aunque a la prima Elizabeth, ¿verdad? No es de que voy a visitarla, es que está lejos. Emprendes un viaje. Por eso yo pienso que no se veían con frecuencia. Dice, al llegar, entra en casa de Zacarías y saluda a Elizabeth. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Te digo que tan pronto como llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de alegría la criatura que llevo en el vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Qué relación tienen que Juan el Bautista dé una patada cuando llega María? ¿A quién reconoció Juan el Bautista? ¿A María o a lo que María lleva? Eso es muy interesante porque si reconoce al Señor, ¿cuánto tiempo tiene embarazada María? Días. A los pocos días emprendió el viaje. ¿Desde qué momento el fruto del vientre es reconocido como persona? ¿Hasta que nace? ¿O desde que fue concebido? Y ahí están los que dicen que el feto no es una persona así hasta que nace. Y ¿no han visto las noticias del Planned Parenthood y todo lo que está pasando en Estados Unidos, donde los bebés abortados los cortan en pedazos y los venden? Le ponen precio a un brazo, un riñón, a un ojo, y a pedido. Y ellos dicen, mira, a mí mándame estos y estos, y de todos los bebés que abortan las muchachas porque no son seres humanos, venden las partes de su cuerpo como partes de seres humanos. Así que es contradictorio. Dicen que no son seres humanos, pero todas las partes de su cuerpo sí lo son, y las venden como tales. Esto es un problema porque si Juan el Bautista, que está lleno del Espíritu Santo desde el vientre, ¿eso qué implica? ¿Qué significa que tiene el Espíritu Santo desde que está en el vientre de su madre? ¿Para qué te sirve el Espíritu Santo? Jesús dijo, para guiarnos a toda verdad. Entonces, Juan, antes de que nazca, desde el vientre de su madre, tiene al Espíritu que le muestra qué es correcto y qué no es correcto, qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, cuando Lucas registra que el bebé detecta cuando Jesús entra, está confirmando que desde el vientre tenía al Espíritu que le dice quién es quién, que le guía para detectar. Entonces, hasta este detalle, Lucas considera, dice, bueno, y cuando entró, pues que Juan el Bautista se mueve reaccionando ante quién ingresó a la habitación. Entonces, Juan el Bautista no fue un niño normal, ¿verdad? Juan el Bautista no vivió una niñez como todos nosotros, porque desde niño él tiene a alguien que le dice, eso está mal. Y nosotros de niño nos vale, ¿verdad?
Juan el Bautista no. Juan el Bautista no pudo hacer todas las cosas que tú hiciste a gusto. Eso no significa que era infalible, ¿eh? Muy seguramente Juan se echó sus pecadillos, ¿verdad? O pecadotes, no sé. No se nos dice que él iba a ser perfecto, sino que desde que nace, él tiene algo que le dice, esto es bueno y esto no. Así que mientras tú y yo hacíamos cosas de niños, Juan el Bautista tiene impulsos distintos. Juan el Bautista tiene algo que tú y yo no teníamos, algo que lo guía a Dios. Así que no era un niño común y corriente. Cuando lo vienes y dices, qué niño tan extraño. Este niño no se anda peleando con todos. ¿Qué hacías tú cuando te peleabas de niño? Te ponías a pensar, ¿esto le agrada a Dios o no le? Hombre, como fuera, mordidas, lo que sea. No tienes conciencia de eso. Juan el Bautista sí. Así que no fue una niñez normal. Luego dice Lucas 1:56, María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. O sea que hubo plática, ¿verdad? Hubo una relación 3 meses. ¿Cómo llegas a quedarte sin avisar? ¿O cómo le mandó un mail, un mensaje? Le cayó y dijo, aquí voy a estar 3 meses. Así que seguramente no eran, aunque quizás no se veían frecuentemente, no eran familia X, ¿verdad? Porque ahí se queda. Ahora, María, aunque más adelante voy a tratar ese asunto, María está en una situación complicada porque se fue sin panza, ¿verdad? Y regresa con 3 meses de embarazo. ¿Qué habría dicho la bola de vecinas de Nazaret? Que saben que José se quedó. Así que si yo sacara cuentas y dijera, a ver, yo soy bien desconfiado, María se fue sin panza, está comprometida con José y regresa embarazada y dice que fue el Espíritu Santo, ¿le crees? Honestamente. No. Entonces, ¿dónde se embarazó? Pues se fue de loca a su viaje. ¿No pensaría eso la gente? ¿No le decían a Jesús, nosotros no somos hijos de fornicación? Jesús decía, yo soy hijo de Dios, y está diciendo, basándose en su nacimiento virginal. Y dicen los fariseos, no me la creo, tú eres de fornicación. Qué extraño, que se va la muchacha a un viaje y regresa embarazada, y a todo el mundo le dice que fue Dios. Así que María decide regresar y se va a enfrentar a problemas graves con respecto a todos los que viven en Nazaret. Afortunadamente los registros arqueológicos dicen que Nazaret era un pueblitititito, chiquito, pero pueblo chico, vio la novela, ¿verdad? Pueblo chico, infierno grande. Qué situación tan difícil, pero bueno, después hablaremos de eso. Luego leamos del 59 al 66. A los 8 días, o sea, ya que nace Juan el Bautista, a los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Recuerdas que Zacarías está mudo, ¿verdad? Así que María, ¿con quién habló a los 3 meses? Con Elizabeth. Zacarías poco pudo aportar, ¿verdad? Y cuando le preguntaban algo, la Biblia dice que pues con señas. Está difícil. Dice, oye, pues ¿por qué no lo escribe? Pues sí, dice, ahorita vamos a ver que escribía cosas. Pero bueno, dice, a los 8 días llevaron a circuncidar al niño. Como querían poner el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Pausa. ¿Por qué piensan que se debe llamar Zacarías? ¿Y por qué dicen, ¿y por qué Juan si nadie se llama así? Porque es el primogénito. Y normalmente se le pone el nombre del padre, a menos que no sea el padre. Así cuando dicen, trae al pequeño Zacarías, no se llama Zacarías, ¿qué? Y entonces dices, a ver, entonces la estéril no eras tú. ¿Me explico? ¿Cómo que Juan? Nadie en tu familia se llama Juan. Esto es muy sospechoso. Así que le dicen al papá, ¿verdad? Entonces le hicieron señas a su padre. Eso no lo entiendo. Está mudo. No sordo, ¿verdad? También que está mudo el... Pues dímelo, ¿verdad? O sea, mudo nada más, pero sí puedo escuchar. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre querían ponerle al niño. Él pidió una tablilla en la que escribió, su nombre es Juan, y todos quedaron asombrados. ¿Entiende su asombro? Él, dice, al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Al que no le creyó, ¿verdad? Ahora sí.
empieza a alabar a Dios porque a pesar de que él no creía, se cumplió lo que Dios dijo. Todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿quién llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Así que hay una gran expectativa. Este va a ser un hombre grande de Dios. Y si ves todos los hombres de Dios que te imaginas, el punto es que Juan el Bautista no hizo nada que otro haya hecho. No se parece en nada. Y ese es un tema muy importante. Versículo 80. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Ahora, fíjate, vivió en el desierto, pero ¿dónde vivían Zacarías y Elizabeth? En la región montañosa. Entonces, muy probablemente, Juan el Bautista dice, creció y se fortalecía y vivió en el desierto. Muy seguramente, desde joven, muy joven, se alejó de sus padres. ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? No sabemos. Hay muchas teorías en cuanto a los helenistas y gente que se reunía en el desierto a estudiar, pero siguen siendo conjeturas. No tenemos ningún dato que nos asegure con quién se reunía Juan el Bautista o de dónde aprendió. Pero nos dice que vivió en el desierto hasta que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Luego vamos a Lucas 3 del 1 al 6, porque ante toda la expectativa de este niño, de lo que este niño va a llegar a ser, nos empieza a dar información. Lucas 3 del 1 al 6, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea su hermano, Felipe en Iturea, y Traconite y Lisanías en Abilene. El sumo sacerdocio lo ejercían Anás y Caifás. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Fíjate todos los datos que te da, ¿verdad? ¿Para qué? Digo, si yo lo estoy leyendo, digo, a mí qué me importa quién era el gobernador de aquí, de acá, de acá. Es que por eso es importante ver que el objetivo es que conozcas la verdad. Y Lucas te está proporcionando datos que puedes verificar. De manera que te está dando evidencia de que lo que está escribiendo no es inventado, sino que sucede en un tiempo, espacio definido, con ciertas características en los pueblos vecinos, gobernantes, que fácilmente puedes buscar en la historia y ubicar. Por eso dicen que es el mejor evangelio, porque te da datos tan específicos que te ayudan a determinar qué año o en qué situación se estaba viviendo en aquel entonces. Dice, Juan recorría, versículo 3, toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, que en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan en el desierto. Y entonces Juan empezó a recorrer toda aquella región predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y esto es radical porque el perdón de pecados se obtenía mediante sacrificios en el templo. Y Juan le está diciendo, no, bautízate. Hay un cambio. ¿Qué es lo que Juan está anunciando? Y luego dice versículo 4, así está escrito en el libro del profeta Isaías. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina será llanada. Los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas y todo mortal verá la salvación de Dios. Está citando lo que Isaías dice y que lo que Juan el Bautista está haciendo es lo que Isaías dijo que se haría. Juan empieza a predicar el arrepentimiento antes de que se manifieste Jesús, pero Juan y Jesús tienen prácticamente la misma edad. Lucas nos dice que Jesús empieza su ministerio a los 30 años de edad. Juan el Bautista es descendiente de Aarón, sacerdote. Y los sacerdotes tenían que empezar su ministerio a los 30 años de edad. Así que muy seguramente Juan el Bautista empezó a los 30 años de edad. Y entonces, aproximadamente 6 meses después, Jesús empezó su ministerio. O sea que durante 6 meses, Juan el Bautista estuvo recorriendo. Es muy buen tiempo. La gente ya había escuchado a Juan el Bautista. Cuando Jesús es manifestado, todo el mundo ya sabe quién es Juan el Bautista. Y está predicando algo distinto. No está diciendo, ve al templo, cumple con los sacrificios. Está diciendo, ven y bautízate. Un acto simbólico que aparentemente es contrario a la ley. Así que ya empieza el conflicto. Los fariseos y los maestros de la ley no aceptan a Juan el Bautista. ¿Entiendes por qué? No se adapta, no se ajusta a lo que ellos enseñan y a lo que Moisés enseñó.
Vayamos a Lucas 3, 7 al 14. Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. ¿Y qué les decía Juan? Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? ¿Cómo? La gente dice, híjole, sí es cierto, estoy mal. Oye Juan, vengo a arrepentirme de mis pecados. ¿Y qué le dice Juan? ¿A quién le quedan ganas de ir con Juan? Imagínate que tú estás escuchando a Juan y dices, sí es cierto, estoy mal. Cuando te acerques, ¿qué te va a decir Juan? Delante de todos. ¿A quién le quedarían ganas? ¿Quién que piense en su reputación? ¿Quién que piense en su imagen querría ir a que te dé una buena arrastrada a Juan el Bautista porque intentas obtener perdón? Fíjate, este comportamiento no se parece a cómo se predica el Evangelio. Porque para convencer a las gentes les hacen promesas bonitas. Y Juan el Bautista hasta los insultaba. ¿Verdad? ¿Por qué? Dice el versículo 8, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces, ¿qué debemos hacer? Le preguntaba la gente. Fíjate, ¿qué clase de gente sigue diciendo? Me aguanto todo lo que me está diciendo. Y luego todavía le pregunto, ¿y qué hago? Fíjate qué es lo que está pasando en las personas, que a pesar de los insultos de Juan, siguen interesados en obtener el perdón. Es un filtro muy interesante, ¿no crees? ¿Quién está dispuesto a sufrir semejante humillación con tal de obtener perdón? Solamente aquel que está persuadido de que es un pecador. Quien llegue sintiéndose santo, voy a decir, ¿por qué voy a soportar este intento de hombre de Dios? ¿Por qué voy a soportar que me insulte? Jesús dijo, yo vengo a los enfermos. Cuando Jesús le dijo a la extranjera, no es bueno darle el pan de los hijos a los perros, se parece mucho a lo que Juan el Bautista hacía. Si tú quieres realmente identificar quién está genuinamente buscando a Dios, no le ofrezcas cosas fáciles. No le ofrezcas sus sueños cumplidos. Hazle ver su verdadera condición. Y realmente eran una camada de víboras. Porque ellos decían, somos hijos de Abraham. Muchos dicen, yo hice una oración de fe. Dice, son frutos de arrepentimiento. Produzcan frutos de arrepentimiento. Tiene que haber una demostración de que ya no eres el mismo. No nada más vas y pides perdón. No vienes a la iglesia a limpiarte, dicen, y luego de aquí al siguiente domingo vienes arrastrándote porque te falta la llenura de Dios. Dices, qué grave error, porque Dios no vive aquí. Dios está en ti, si es que tienes el Espíritu Santo. Y no tienes por qué esperar a recibir de Él hasta que vengas aquí. Todos los días puedes cantarle. Todos los días puedes ser instruido por Él. No aquí. Así que quien piensa que está bien con Dios porque viene a la iglesia, estás en un error. Sí, es necesario venir a la iglesia a ser instruido, pero no vienes a encontrarte con Dios aquí. A Dios lo encuentras todos los días en cualquier lugar. Entonces le pregunta a la gente, versículo 10, entonces ¿qué debemos hacer? Le pregunta a la gente. Juan dice, el que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. ¿Por qué no le dijo, tráeme una siembra para que pactes? Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Le preguntaron. No cobres más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien, confórmense con lo que les pagan. Esa es la evidencia del perdón. Hipócritas, no vengan aquí diciendo, y es que yo soy esto. No, produce frutos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos? Uno de ellos es el contentamiento. No hagas tranza porque ganas poco. Confórmate con el dinero que ingresa. ¿Qué no es mediocridad? Es mediocridad para el que no entiende que hay un Dios soberano. Si tú piensas que depende de ti y que todo depende de tu esfuerzo, pues échale todas las ganas que quieras. Pero aquel que sabe que hace lo que le corresponde y aún así no se multiplican los ingresos,
Oye, hay un Dios que tiene control de todo, pero tampoco me estoy rascando la panza esperando que Dios me traiga dinero, ¿verdad? Pero fíjate cómo Juan habla de Dios. Luego, vamos a Lucas 3:15 al 17. La gente empieza a preguntarse si Juan es el Cristo. Y esta actitud me agrada mucho. Lucas 3:15 al 17. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de tus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces, Juan se ubica muy por debajo de Jesús. Y dice, ni siquiera soy digno de desatarle la correa de las sandalias, una actividad de esclavo. Juan, a quien Jesús le llama el más grande, no se ve a sí mismo como el más grande, comparado con Jesús. Por eso, cuando te empiezas a sentir muy espiritual y sabio y que entiendes la Biblia, ¿con quién te estás comparando? Nunca te debes de comparar con uno de tus hermanos, porque según Jesús, todos somos hermanos y tenemos un solo maestro. Hay que compararte con él. Y nunca, nunca vas a llegar a la conclusión de que eres grande cuando te comparas con Jesús. Así que Juan el Bautista nos da el parámetro correcto. Tú no puedes compararte con los demás. La comparación es hacia Jesús. Y no merecemos nada porque Él nos salvó. A pesar de que Jesús le llama como el más grande, Juan el Bautista tiene los pies en la tierra. Aparte, Juan el Bautista nunca oyó que Jesús dijo que Él era el más grande. Leamos Juan 1, 29 al 34. Dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a Él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi el Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía. Y podría decir, a pesar de que es mi primo, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Así que Juan está seguro de que aquel que él anuncia es su primo, es su pariente, es Jesús. Está plenamente seguro. Y a raíz de ese momento, al menos 2 de sus discípulos lo dejaron y se fueron con Jesús. Leamos Lucas 3, 18 al 20. Dice, con muchas otras palabras exhortaba Juan a la gente y les anunciaba las buenas nuevas. Pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. ¿Por qué Juan regañaba a Herodes? Yo lo quiero mencionar porque he escuchado que mucha gente quiere hacer lo mismo que Juan el Bautista. Ven a alguien que anda mal y quieren ir a decírselo, ¿verdad? Tú estás mal y estás en pecado. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué andas acusando a la gente? Mira a Juan el Bautista, que al mismo Herodes le decía. Así que eso justifica que cuando tú ves que alguien está haciendo algo malo, vayas y se lo eches en cara. No, porque Juan está hablando con Herodes, pero ¿quién era Herodes? ¿Por qué se toma la autoridad para regañarlo? Leamos 1 Corintios 5, 9 al 13. Dice el apóstol Pablo, por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera.
expulsen al malvado de entre ustedes. Entonces, este pasaje claramente demuestra que tú no tienes por qué andarle haciendo ver sus errores a nadie que no sea creyente, ¿verdad? Entonces, no andes haciendo eso en Facebook. Ustedes los católicos, mormones, testigos de Jehová, ateos, lo que sea, son unos pecadores y que no sé qué. ¿Dónde dice la Biblia que puedes hacer eso? Al contrario, dice, a los de afuera Dios los juzga, no tú. Tú juzgas a los de adentro, a los que se llaman hermanos y no se portan como tales. Entonces, ¿por qué reprende a Herodes? No puede ser de los de afuera, porque Herodes era judío, convertido al judaísmo, desde el padre de Herodes, Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños cuando los sabios le anunciaron del nacimiento del Mesías. Él se convirtió al judaísmo y la historia dice que se casó con la hija del sumo sacerdote. Su esposa aquí tengo el nombre del sumo sacerdote, Simeón Boetos. Así que Herodes el Grande estaba casado con la hija del sumo sacerdote y se dicen históricamente que Herodes pensaba que su hijo sería el Mesías. Viene Herodes el tetrarca, judío, porque viene de padres convertidos al judaísmo, pero vive completamente opuesto al judaísmo. Cuando Juan lo ve, tiene todo el derecho de reclamarle, porque él es un judío a la vista de todos, que no hace lo que un judío debe de hacer. Señalar a Herodes es lo mismo que Pablo hizo cuando señaló a Pedro. ¿Se acuerdan? Que le dijo hipócrita a Pedro y delante de todos. Porque cuando ves a alguien que es visible o que tiene cargo de anciano, como Pedro decía que él era anciano, y hace cosas indebidas, dice la Biblia, los ancianos que no hacen bien su trabajo, repréndelos en público. ¿Por qué? Porque todo el que lo ve dice, no se supone que este es anciano, cristiano, con los requisitos que la Biblia dice. ¿Por qué está haciendo eso? Y la tarea es reprenderlo públicamente. No te puedes esperar a que, a ver, vamos acá, aparte tú y yo, mira, necesito que entiendas, no puedes hacer eso porque todos lo vieron. Y necesitas que todos los que lo están viendo entiendan que eso está mal hecho. Así que eso es lo que Juan está haciendo con Herodes. Está señalando públicamente ante una imagen visible, es el encargado ante el Imperio Romano y se llama a sí mismo judío y está en una relación de matrimonio con la ex esposa de su hermano y está prohibido. Levítico lo dice. Así que no trates de hacerle al Juan el Bautista, a menos que no sea de la iglesia y a menos que tenga un cargo visible, porque la Biblia dice que solo a los ancianos se les reprende en público, a los demás no. Así que los ancianos, aguas. Cualquiera puede, obviamente con información bíblica, ¿verdad? Con sustento bíblico, dejar en evidencia lo que estás haciendo. Ahora, vamos para avanzar en el tema a Lucas 7, 18 al 23. Dice, los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle. Juan ya está encarcelado. Manda a 2 de sus discípulos, de los que le quedaron, de los que no se fueron con Jesús, de los que se quedaron fiel a Juan. ¿Por qué se habrán quedado con Juan? No sé si te lo has preguntado. Juan dice, este es el Mesías que ha de venir. Y ellos dicen, pero yo como quiera sigo contigo, Juan. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué razón seguirías con Juan si la salvación viene por medio del Mesías? Pero bueno, ellos se quedan con Juan y mandan preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas.
Dichoso el que no tropieza por causa mía. Así que le está diciendo que sí o que no. ¿Qué le dijo? ¿Que sí o que no? Le dijo Jesús, sí soy el que ha de venir y no esperes a otro. Y le dijo, no soy el que ha de venir y espera a otro. No le está mandando una respuesta contundente, no le está diciendo sí o no, le está diciendo, Juan, juzga tú. Y eso es lo que Dios muchas veces hace con nosotros, ¿verdad? Tú le dices, Dios, respóndeme, ¿sí o no? Y Dios no te dice ni sí ni no. Como Jesús le manda decir a Juan, juzga tú. ¿En qué tiene que juzgar? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo entre líneas? Consulta la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Salmo 72, 12 al 13. Sobre el Mesías, dice, Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos le salvará la vida. Eso es algo que el Mesías haría. Isaías 29, 18 al 19. En aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. Los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo de Israel. ¿Jesús hizo algo así? Sí. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús tenía que hacer milagros? ¿Qué dice ahí? En aquel día podrán los sordos oír la lectura, y los ojos de los ciegos podrán ver desde la oscuridad y la penumbra. ¿Es eso milagroso? El Mesías tenía que hacer eso. Y Jesús, cuando le preguntan a los discípulos de Juan, dice, espérate, y empieza a hacer todo ese tipo de cosas. Allí en presencia de los enviados de Juan, Isaías 35, del 5 al 7, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. ¿Cómo es que salta un cojo? ¿Así? ¿Bien feliz? ¿O ya no está cojo y por eso salta? Ahora, la palabra cojo es porque le falta un pie o porque está lisiado. Tanto el que no podía caminar como al que le faltara algún pie cabe dentro de lo que la palabra dice, un desvalido. ¿Jesús hizo cosas de esas? Sí. Dice, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad, la arena ardiente se convertirá en estanque, la tierra sedienta en manantiales burbujeantes, las guaridas donde se tendían los chacales serán morada de juncos y papiros. Nos habla de la abundancia del agua que iban a percibir. Jesús dijo, quien beba de esta agua no tendrá sed jamás. Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar todos los que están de duelo y a confortar los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados roble de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. ¿Esto lo hizo Jesús también? Sí. Así que le dice a Juan, ve, platíquenle lo que vieron. No le cita la Escritura. Le dice, mira, todo esto ha pasado. Díganle a Juan que tome su decisión, que juzgue según la evidencia. Jesús dijo que él hizo lo que estaba escrito de él. Y esa es la respuesta que le manda Juan. Juan pierde la seguridad cuando está encarcelado, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia que le pasó a Zacarías? Que no depende de tu confianza, no depende de tu fe, sino de que Dios lo va a hacer. Entonces, Juan dijo, yo vi la señal que Dios me dio, y Él es el Cordero, Él es el Hijo de Dios. Y luego en la cárcel, vayan a pregúntenle si es Él. ¿Qué le pasó a Juan? Dudó. ¿Por qué dudó? Porque está en la cárcel. ¿Por qué está en la cárcel? Por decir la verdad. Por decirle a Herodes la verdad. Y va a ser decapitado por un table dance de la hija política de Herodes. Porque dice que salió y bailó para ellos. Y yo no creo que haya bailado así, ¿verdad? Y le gustó tanto a Herodes
que le dijo, te concedo lo que me pidas. Y la muchacha corre con su mamá, ¿qué le pido? La cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué Dios no dijo, no toquen a mi ungido? ¿A quién se le ocurrió que decapitaran a Juan el Bautista? ¿Al diablo? Y ese es el orden de Dios. Así iba a morir Juan, injustamente. ¿Qué esperas que pase contigo? ¿Cómo esperas que Dios te trate? Cuando hablen de ti, ¿qué le vas a decir a Dios? Señor, soy tu ungido, Señor. Tápales la boca. ¿Sí? Mándales las plagas porque andan hablando de tu ungido. No, de hecho eso es algo que identifica verdaderamente el ungido, que es rechazado por los santos, por los sabios. Fíjate, en la Biblia prácticamente los sabios y los santos nunca estuvieron del lado de Dios. Así que cuando tú hables de las cosas de Dios, ¿cómo esperas que te traten? ¿Esperas muchos likes? Fíjate cómo Juan el Bautista es el modelo de un gran hombre de Dios que no se ajusta a lo que todos esperan. Entonces, cuando se van los enviados, Jesús dice directamente sobre Juan el Bautista. Dice, leamos del 24 al 28, cuando se fueron los enviados, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Sino que salieron a ver a un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que se visten ostentosamente y llevan una vida de lujo están en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta. Así que, ¿qué esperas encontrar en un enviado de Dios cuando lo veas? ¿Cómo reconoces a alguien que Dios envió? ¿Puedes checar la ropa que trae? ¿El carro que maneja? ¿La casa donde vive? ¿Lo grande de su ministerio? ¿En qué te debes de fijar? Cuando entra alguien, fíjate, que hace demasiado énfasis en lo que trae puesto y en lo que maneja, eso ya es una señal en contra. Es una señal en contra. ¿Por qué? Porque quien es enviado por Dios, ¿de quién debe hablar? De Dios. Y tú, el enviado, debes quitarte del camino. Cuando la gente decía, ¿será este el Cristo? ¿Qué decía Juan? Yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias al Cristo. Juan no traía nada que hiciera pensar a la gente que él tiene éxito. No había nada en Juan que la gente quisiera imitar. ¿Quién diría, bueno, Juan, ¿dónde estás en el desierto? Porque me quiero ir contigo. Se nos dice, ¿cómo se vestía Juan? Con pelo de camello. Esa no era la moda. ¿Quién quería vestirse como él? Nadie. ¿Quién quería tener la casa de él? Nadie. ¿Qué comía Juan el Bautista? Miel silvestre y langostas, no las del mar, ¿verdad? Chapulines. El siervo de Dios, ¿cuál era la dieta que Dios le mandaba? Juan decía, tengo hambre, ándele que hay uno. Y lo anda correteando, ¿verdad? Lo pesca ahí. Muchas gracias Dios por estos alimentos. ¿Quién quería decir, yo quiero lo que Juan tiene? Ahora, ¿por qué langostas? ¿Por qué chapulines? Bueno, es de lo más nutritivo que existe, ¿verdad? Era mucho mejor que comer otra cosa. Pero, ¿por qué no se parece a la grandeza de Salomón o la grandeza de David? Es lo que Jesús empieza a aclarar. ¿Qué saliste a ver? No hay ningún atractivo en Juan. No hay nada que la gente pueda desear. Si quieres ver cosas, wow, dice, vete a los palacios. Ahí vas a entrar y vas a decir, ándale, esto sí es digno de verse. Pero en Juan, en el desierto, ¿qué podía salir a ver? Nada. ¿Te fijas
el contraste. Quiero que entiendas ese contraste. Cuando entras a un lugar que es de Dios o para Dios, ¿qué es lo primero que empiezas a ver alrededor? No digo que esté mal, pero muchos hacen demasiado énfasis en las cosas que tienes, en las cosas que compras, en las cosas que usas. Y si realmente eres enviado por Dios, te es contradictorio, te estorba, porque la gente te va a ver a ti, va a querer ser como tú, y ese no es el objetivo. ¿Me explico? Tú tienes que hacer que la gente vea a Dios, no a ti. Y yo he escuchado que dicen, es que tienes que presentarte con lo mejor, porque si te ven todo fregado, ¿quién te va a creer? ¿Quién te va a creer si andas todo amolado? ¿Quién? No tienes que presentarte como alguien exitoso para que digan, le creo, mira cómo él anda, yo quiero lo mismo. No, 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 no. No debes de imitar al que está hablando. El que está hablando debe ser transparente. El que está hablando debe mostrar a aquel que lo mandó. Así que Jesús empieza a señalar eso. La gente sale a buscar a Juan el Bautista, ¿por qué? No hay ningún atractivo en él. ¿Quién se interesaría por ir a escucharlo? ¿No hace nada milagroso? ¿O sí? Sí, hace cosas milagrosas, pero no como las esperamos. Dice versículo 27, este es de quien está escrito. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Jesús está diciendo, Juan el Bautista es aquel que está profetizado. Versículo 28, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Así que, según Jesús, Juan es el último de los profetas del antiguo pacto. No hubo otro después. Y Jesús viene a presentar un nuevo pacto. Juan el Bautista les habla a los del viejo pacto y les pide que se arrepientan no conforme al viejo pacto, sino mediante una forma distinta, que es el bautismo. Y dice, yo bautizo en agua, pero viene uno que los va a bautizar en fuego y en el Espíritu Santo. Así que el que proclama al Señor está proclamando un cambio en la forma en la que Dios se reconcilia con el pueblo. Y no hay ningún atractivo en él. Dice, leamos del 29 al 35. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Entonces, ¿con qué puedo comparar a la gente de esta generación? ¿A quién se parecen ellos? Se parecen a niños sentados en la plaza que se gritan unos a otros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos un canto fúnebre y ustedes no lloraron. Porque vino Juan el Bautista que no comía ni bebía vino y ustedes dicen, tiene un demonio. Pecadores, pero la sabiduría queda demostrada por los que la siguen. Así que, ¿qué tiene que ver los niños que bailaron, tocaron flauta y no bailaron y entonaron canto fúnebre y no lloraron? Juan el Bautista no tomaba ni comía con pecadores, él vivía aislado. Y le dicen, está endemoniado. Jesús sí tomaba y comía con pecadores. Y le dicen, está endemoniado. Les ponen una canción alegre. ¿Qué pero le podían poner a Juan el Bautista que no hace lo que Jesús hizo? No le deberían haber puesto pueros. Te ponen una canción chida, no bailas. Bueno, estás agüitado, te pongo una canción triste. Tampoco. Viene Juan el Bautista, no lo aceptan. Viene Jesús completamente distinto y tampoco. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos es lo que esperaban. ¿Qué esperas que pase con tu vida? Imagínate de aquí a 15 años, ¿dónde te visualizas? Y dices, ya me imagino mi casa, mi negocio, estoy en una mecedora, los que tienen más edad avanzada, en una mecedora, sin problemas. ¿Se parece a lo que la Biblia dice? ¿Quién diría, yo quisiera estar como Juan, como Pablo, atribulado, azotado,
perseguido, apedreado. ¿Quién quiere eso? Yo quisiera, como Juan, el apóstol Juan, estar encerrados en una isla, esperando que te mueras, aunque parece que sí salió de ahí, no sabemos. ¿Quién desea eso? ¿De aquí nadie lo desea? ¿No? Entonces tienes un grave problema. Porque ¿qué mayor honor puedes tener que ser enviado por Dios? ¿Qué mayor podrías tener con que Jesús diga, este es el que yo envié? ¿Qué se puede comparar con esa grandeza? ¿Qué se puede comparar con el milagro de Juan el Bautista? ¿Cuáles eran los milagros que él hacía? No de él, de su poder, sino Dios a través de él. La reconciliación con Dios. ¿Qué es mejor, sanar a una persona o que se reconcilie con Dios? ¿De qué te sirve sanar a alguien que se va al infierno? ¿Quién hizo mayores cosas que Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista fue usado para que las personas conocieran a Dios. Y fue un fracaso en su vida social. ¿Verdad? No es un ejemplo a seguir para nadie que busque lo material. Pero desde la perspectiva de Jesús, no hay ninguno más grande que él. Juan nunca pensó en sí mismo. Juan se mantuvo fiel al llamado y siempre se mantuvo en un lugar bajo comparado con Jesús. Nunca trajo la atención hacia él mismo. Y esa es la grandeza de Juan. Y esa es la grandeza que un hijo de Dios debe buscar. Así que si no estás buscando eso, tienes problemas. ¿Me explico? Porque ¿qué mayor palabra puedes escuchar que digan, este es mi siervo? No es que mira mi testimonio y mi tarjetita de presentación que dice evangelista. No, es Jesús quien dice, este es mío. Yo lo mandé, yo lo envié. Si tú conoces quién es Dios, no podrías desear nada que no fuera eso. Entonces, ¿por qué es el más pequeño al mismo tiempo? Leamos Primera de Pedro 1, 10 al 12. Dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes, estudiaron y observaron esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Pero dice que lo que se escribió antes, todos los que lo escribieron se quedaron con las ganas de verlo, ¿verdad? Mateo 13, 17. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y al oír lo que ustedes oyen, pero no lo vieron. ¿Quién es el único profeta que profetizó sobre Jesús que sí lo vio? Juan el Bautista. El único. ¿Es el más grande de los profetas? Es el enviado a preparar el camino y es el único profeta que se le concedió ver en persona lo que profetizó. Pero se quedó en el viejo pacto. Él no es de la iglesia, no formó parte de la iglesia. En el reino de Dios, el que se predica ahora, el más pequeño es más grande que Juan, porque estás viendo cosas y viviendo cosas que Juan no vivió. Así que si Juan despreció su vida como lo hizo, sin experimentar lo que tú experimentas, ¿por qué tú no? ¿Por qué tus deseos no se parecen a los de Juan? Fíjate, con esto termino. Juan 3, 26 al 30. Aquellos que fueron a ver a Juan y le dijeron, Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro lado del Jordán y de quien tú diste testimonio ahora está bautizando y todos acuden a él. ¿Qué le están diciendo a Juan?
Se te está yendo la gente. ¿Debería preocuparse Juan? ¿Qué pasa cuando a una iglesia se le está yendo la gente? Imagínate, Juan sale todos los días y viene toda la raza con él, ¿verdad? A ver qué va a enseñar Juan. Y luego Jesús está al otro lado y empieza a bautizar, aunque dice que no bautizaba a Jesús sino a sus discípulos. Y la gente al otro día ya no va con Juan, ahora se van con Jesús. Y los discípulos de Juan empiezan a ver cómo se les va la gente. Y le dicen a Juan, oye, ¿ya te diste cuenta que tienes competencia? ¿Ya te diste cuenta que se te está yendo la gente? Dice el versículo 27, nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda, le respondió Juan. ¿Qué está diciendo Juan? Si la gente se está yendo, porque Dios así lo puso. Y si la gente se está yendo con Jesús, es porque Dios los está llevando a Jesús. Versículo 28, ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría cuando oye la voz del novio. Esta es la gloria que me inunda. A él le toca crecer y a mí menguar. Ahí está la grandeza de Juan. ¿Quién debe crecer? La gente no viene a escucharte a ti. ¿A quién quieren escuchar? Y si hay personas que no predican de Dios, si las personas están buscando a Dios, ¿permanecerían en ese lugar? La gente necesita escuchar a Jesús. Gracias. ¿Qué significa que Jesús crezca y tú mengues? En eso se resume el cristianismo. ¿Quién debe llevarse el crédito? ¿Quién debe ser el excelente? ¿A quién deben escuchar las personas? ¿A quién deben acudir? No al que predica, no al que enseña, aquel que te envió. Así que, ¿Dios te ha enviado algo? ¿O estás haciendo un hobby? Dios te mandó algo, ¿qué esperamos encontrar en tu vida? ¿Riqueza? ¿Prosperidad? ¿Salud? ¿Buena casa? ¿Buen trabajo? ¿Buen negocio? ¿Qué esperamos encontrar si Dios te envió? Conversión. La gente, cuando te escuche o cuando vea lo que hagas, va a tener que concluir que es Dios quien lo está diciendo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Exactamente lo mismo que Juan. Todos los apóstoles, ¿cómo se comportaron? Exactamente igual que Juan el Bautista. Cuando los apóstoles o a los enviados trataban de nombrarlos como dioses, ¿qué hacían? Rasgaban sus vestiduras y dejaban en claro, no somos nosotros. ¿Qué haces tú cuando le hablas a alguien de Dios? Y te dicen, wow, ¿cómo sabes tanto? ¿Qué les dices? Es que yo consulto el original. Es que yo sí estudio. Es que tú eres un idólatra. ¿Qué dices? ¿Qué deberías de decir? No soy yo, es Él. No me preguntes cómo lo hago, pregúntale a Él cómo le haces. Yo te puedo decir qué cosas hago yo, pero eso no significa que son las que debes de hacer. Pero no es una justificación, no hay una razón que diga, no, pues por eso, porque la enseñanza que proviene de Dios, Dios la da. Así que, ¿qué tanto sabes? ¿Qué necesitas para saber más? Buscar a Dios. Es necesario que Él crezca y tú mengues. Cuando sientas que te mereces algo, deja de pensar en ti. El cristiano no se compara con otros como mayor o menor, simplemente deja de pensar en él. Tú sales sobrando. ¿Estás cansado? ¿Qué debes de hacer? ¿Te cansó el cristianismo? ¿Estás cansado de venir a la iglesia? ¿Ya no tienes las mismas ganas? ¿Es malo? Es natural. Te va a pasar siempre. ¿Pero qué es necesario? Que tú mengues y que Él crezca. ¿No tienes ganas de leer la Biblia?
¿Qué es necesario? Que tú mengues y que Él crezca. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Tienes que menguar. No se trata de ti. No te agüites si no tienes el trabajo que quieres. No te agüites si no vives en la casa que tú quieres. No te agüites si estás enfermo. Si no tienes hijos. Si no tienes pareja. Si no tienes el iPhone 6. Eso no es lo importante. Lo importante es que seas de Él. Cuando digas, no hombre, estoy bien fregado, lee a Juan el Bautista. Te vas a sentir mejor. Cuando digas, estoy bien amolado, lee al apóstol Pablo. Te vas a sentir mejor. ¿Quién vive mejor, tú o el apóstol Pablo? Por más amolado que estés. Entonces, el más grande, por lo que se le concedió, por lo que Dios hizo a través de él, es más pequeño comparado con lo que se te ha concedido a ti. Tú tienes un privilegio mucho mayor que el que tuvo Juan el Bautista. Y es un desperdicio que estés luchando en tu vida por tener una mejor calidad de vida. Es un grave desperdicio. Grave desperdicio. Porque lo más importante es que seas fiel al llamado que se te ha encomendado. Y Jesús dijo, no te preocupes porque habéis de vestir, ni qué vas a comer, ni dónde vas a vivir, porque el obrero tiene derecho a su salario. Y si tú dices, Señor, yo me enfoco en tener una vida mejor, ¿a quién le estás diciendo injusto? Estás diciendo, Señor, lo que tú me das no me gusta, no lo acepto. Me das muy poco. Y en lugar de conocerlo cada vez más a Él, decides trabajar en cosas que desde la perspectiva de Jesús no tienen valor alguno. Así dime, ¿qué tanto lees la Biblia? ¿Horas? Es necesario que mengues. Es necesario que mengues. Vamos a ponernos de pie. Yo quisiera pedirte un favor. Tómate en serio lo que has creído. Si es real lo que has entendido del Evangelio, vive de forma congruente. Tú no sabes si hoy es tu último día, ¿verdad? Si supieras que mañana es tu último día, ¿en qué lo dedicarías? ¿Te gastarías todo lo que tienes? Dirías, pues nunca conocí el mar, hoy es mi día. Sabiendo que todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y seremos juzgados por lo que hicimos, ¿en qué aprovecharías tu último día? Ahora, ¿por qué no lo haces? Pues porque mañana no me voy a morir. ¿Estás seguro? ¿Te puedes dar el lujo de vivir como si nunca te fueras a morir? ¿Qué cuentas vas a dar si casi no lees? ¿Qué cuentas vas a dar si casi no oras? ¿Dónde está tu evidencia de que eres de Él? No estés jugando. No estés jugando el cristiano. ¿Eres o no eres? No hay ningún atractivo en venir a sudar a este lugar. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es la grandeza que te puedes encontrar aquí? No hay. ¿Por qué vienes? No juegues al creyente. Dices, ¿soy o no soy? ¿Qué estás haciendo aquí? Si te obligaron, eso es otra cosa. Pero si tú dijiste, voy a estar ahí, y sabes lo que ibas a sudar,
sabes lo que implica estar aquí, sabes que hay cosas que dejas de hacer por estar aquí, ¿qué más evidencia quieres? Vive de acuerdo a la evidencia que se te ha concedido. Estudia. ¿No tienes dudas? ¿O es que no lees? Tómatela en serio y decídete de una vez. ¿Estás o no estás? Si estás, tienes que tener presente que quizás mañana te vas a morir. Y tienes que administrar tu tiempo de la mejor manera posible, sabiendo que quizás mañana das cuenta de todo lo que has hecho con tu vida. Es imposible que vivas pensando que vas a llegar a los 80. ¿Quién está seguro que va a llegar a esos años? Entonces no te des el lujo. ¿Qué haces entre las 2 y 5 de la mañana? ¿Ahí hay tiempo para leer la Biblia? ¿Hay tiempo para estudiar? Es que tengo todo el día ocupado. Te aseguro que esas horas normalmente las tienes libres. ¿Las puedes ocupar? ¿Por qué no lo haces? ¿Cuál es la excusa de decir, no, hoy no pude? ¿Cómo que hoy no pudiste? ¿Por qué no pudiste? No sé si me explico. No juegues al cristiano. Compárate con Juan el Bautista. Jesús deja en claro quién es Juan el Bautista. Ahora, comparado con él, ¿cómo andas tú? No me digas que lees la Biblia y nunca consultas el original. De veras, cualquier persona que se congregue aquí que no consulta el original, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sabes lo importante que es consultarlo, verdad? ¿Por qué no lo haces? Si hay alguien aquí que solo lee una versión, ¿por qué? ¿No entiendes que te pierdes de muchas cosas si solamente lees una versión? ¿Qué se necesita para que te pongas a estudiar en serio? Necesitas a Dios. Así que tu vida de oración refleja tu cercanía a Dios. ¿Qué tan cerca estás de Él? ¿Qué tanto lo conoces? Tu oración, tu estudio lo demuestra. No lees, no estudias, no oras, no te hagas. Algo está muy mal en ti. ¿Verdad? ¿Cuál es la mayor alegría que podía experimentar un creyente? Hablar con Él. Saber que te responde. Que te da indicaciones. Que te da evidencia de que te cuenta como uno de ellos. Que Jesús diga, este es mío. Nada se compara con eso. Ahí está la grandeza. Y sin embargo nunca vas a olvidar que no eres nada. Y que cuando te compares con los que tienen éxito en la sociedad, no hay comparación. Porque ellos dedican su tiempo en prosperar. ¿Y tú? Se supone que lo dedicas en conocer a Dios. Así que debe haber una diferencia muy marcada y muy clara. Así que yo quiero pedirte que oremos para que dejemos de jugar. Para que hagas las cosas que debes de hacer. Cada quien según lo que Dios le haya pedido. Para que no estés jugando el cristiano. Porque le hacen falta creyentes verdaderos. Hay mucha falsa doctrina, sobreabunda. Y no hay creyentes que tengan la evidencia. La doctrina quizás, que tengan la evidencia de que son enviados por Él. Que puedan hablar lo que han entendido de acuerdo a la Escritura, pero que se amolden a los requisitos que la Biblia dice. Tú tienes todo lo que se requiere. Dios te ha dado entendimiento. Te ha mostrado que eres de Él.
Y si aún así no lo haces, Juan el Bautista dijo claramente, ahí está el hacha dispuesta. Todo árbol que no da fruto será cortado. ¿Cómo andas de frutos? Así que yo sé que hay un grupo de personas que están en prueba en cuanto a la membresía de la iglesia. Y en ese grupo, como en los demás que quieren empezar a trabajar como diáconos, además de los requisitos, le pedimos a Dios que ponga en evidencia si son de Él o no, de manera visible, no para avergonzarte, sino para mostrar que Él está en control. Porque el que dice, yo quiero ser un diácono y aseguras tener los requisitos, tienes que proveer evidencia. Así que cuando le decimos, Dios pone en evidencia al que no es tuyo, el interesado no soy yo, porque los requisitos los puso Él. Y Él pone en evidencia a los que son de Él. Estamos por celebrar el aniversario en septiembre. Cumplimos 4 años como iglesia. Y ese fue el objetivo, ser un cuerpo. Yo sé que hay personas que se congregan aquí que han dicho claramente, yo no quiero ninguna responsabilidad. Yo solamente vengo a escuchar. Y estás en todo el derecho de hacerlo, eres bienvenido. Pero quien esté buscando a Dios no puede quedarse ahí. Tienes que encontrar la manera de ser útil, porque juntos tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. Así que hay que dar un paso, donde sales de tu vida, como es, de tu zona de confort, y empiezas a hacer cosas que te van a quitar la comodidad, que te van a exponer a los ojos de todos, porque somos señalables. Eso implica mayor responsabilidad, pero solamente se va a aventar. ¿Quién se quiere echar broncas de esas gratis? Nadie, a menos que esté siendo movido por Dios. Entonces necesitamos a los creyentes que Dios ha traído que se pongan a trabajar en lo que Dios les ha puesto. Y si no sabes, para eso es ese grupo. Vas a experimentar distintas áreas para detectar en dónde Dios te ha capacitado, en cuál te ha llamado para que te pongas a ser útil. Entonces necesitamos personas que dicen, yo sé que no hay nada de atractivo, que al contrario me voy a acarrear más problemas de los que tengo, pero hay algo aquí adentro que me impulsa a hacerlo. Y esos son los que dan evidencia de que son de Él, como Juan el Bautista. De que tenemos que enfocarnos en ellos para prepararlos, que sean eficientes, para que cumplan lo que Dios les ha encomendado. ¿Cuántos predicadores hay aquí? Maestros, apóstoles, no como los primeros, enviados, evangelistas, profetas. ¿Por qué nomás uno predica? Faltan. ¿Dónde está la profecía? Por ahí está. Yo no la tengo. Alguien de ustedes tiene. ¿Por qué no sabes si lo tienes? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a seguir sin saberlo? No estés jugando. Necesitamos a esos. Son útiles para extender la encomienda que se nos ha dado. Así que yo quisiera que cuando celebremos el aniversario, tengas bien en claro qué estás haciendo aquí. Si Dios te trajo, trabajemos en eso. Si no, como quieres, bienvenido, ¿verdad? Pero realmente necesitas recapacitar qué estás haciendo con tu vida. Así que oremos juntos, digámosle a Dios, Dios, revela las cabras locas. ¿Qué es una cabra loca? Aquel que no es oveja, porque es cabra pero piensa que es oveja, por eso está loca. Pidámosle a Dios
que toda persona que viene a este lugar tenga evidencia de quién es, si es cabra o es oveja. Y que si tú sabes que eres oveja, no te deje en paz hasta que te pongas a funcionar en lo que Él te encomendó. ¿Te parece? ¿Estás consciente de lo que vamos a pedir? ¿Estás dispuesto a perder tu comodidad? Si es sí, oremos juntos. Si es no, no hables. Sigue con tu vida como tú quieras. Pero aquellos que realmente están buscando a Dios, oremos juntos. Señor, sabemos por tu palabra que nos has dado mayores experiencias, mayores beneficios que los que le concediste a Juan el Bautista. Sabemos que se nos ha permitido una mayor gracia que la que él pudo experimentar. Sabemos que se nos ha provisto de mayor evidencia que la que él pudo ver con sus propios ojos. Queremos pedirte que en tu misericordia no permitas que seamos unos mal agradecidos. Permítenos tomar el valor de las cosas en el sentido correcto, de acuerdo a como tú lo ves. Si alguno de nosotros está extraviado buscando cosas inútiles, que no tienen valor a tus ojos, concédele entenderlo, concédele ver el camino que está llevando para que pueda enderezarse. Señor, el peor castigo que podemos recibir de ti es venir a este lugar y no ser instruidos por ti. Que ninguno de nosotros se quede sin la disciplina que le corresponde. Entre los que estamos aquí, aquellos que has llamado, Señor, en tu misericordia, y sabemos que es tu voluntad, te pedimos que reveles los dones y talentos que has depositado, que pongas el querer como el hacer, que algo dentro de ellos les queme, para que empiecen a moverse y salgan de esa área en la que se han sentido a gusto, para que dejen el área que los tiene cómodos y empiecen a buscar aquella encomienda que tú les has dado. Señor, sabemos que tú has repartido los dones como tú has querido. Y sabemos que tú eres fiel en proveer para que la iglesia sea capacitada. Así que estoy seguro que entre muchos de los que estamos aquí hay dones de los cuales no se han dado cuenta. Sabemos que entre nosotros hay maestros, hay pastores, hay evangelistas. Queremos pedirte que los pongas de manifiesto, de la forma que tú quieras, pero que queden en evidencia. Aquellos que les has dado la capacidad de enseñar, ponlos a hablar. Aquellos que les has enseñado o los vas a usar para evangelizar, ponlos a evangelizarse. Danos las oportunidades para detectarlos. Danos las oportunidades para trabajar con ellos y capacitarlos en lo que haga falta para que sean útiles al ministerio que nos has encomendado. Estamos por cumplir un año con la encomienda que nos diste y queremos presentarte ganancias. Queremos presentarte resultados, no económicas, sino que hemos multiplicado los dones que nos diste. Que hemos sido usados en los dones que nos diste para que personas llegaran a tu conocimiento. Que hay personas que han aprendido quién eres tú por medio de las cosas que hacemos en este lugar. Porque ese es nuestro objetivo, hablar de ti. Ayúdanos a ser invisibles, a no proveer ningún espectáculo, a no proveer nada atractivo a los carnales, sino a presentar la locura de la cruz, que es locura para el carnal, pero para el Hijo de Dios es poder de Dios. Señor, enséñanos a siempre permanecer fieles al Evangelio, a predicarlo tal cual tú lo predicabas, tal cual los apóstoles lo predicaban, a predicar como Juan lo predicaba, Señor, sin distorsionarlo, sin acomodarlo, sin tratar de hacerlo atractivo, sino decirlo tal cual es, le guste a quien le guste, Señor. Enséñanos a poner los ojos en ti, enséñanos a dejar de compararnos con los demás, enséñanos a ver quién eres tú y compararnos contigo para que siempre todos tengamos los pies en la tierra. Que ninguno entre nosotros se exalte en sobremanera, que ninguno de nosotros ponga los ojos en alguno de nosotros, que siempre nos des la gracia y la sabiduría para que todos aquellos que nos escuchan sean guiados a ti. De antemano te damos gracias por tu misericordia. Gracias por la evidencia, porque nadie en sus 5 sentidos vendría a este lugar con estas temperaturas. Pero tú haces un milagro, los haces venir, les enseñas sobre quién eres tú, Señor, y por eso estamos agradecidos. A ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos,
y pon evidencia entre nosotros de aquellos que están con nosotros pero no son de nosotros y de aquellos que pertenecemos a tu familia, que podamos llamarte como nuestro hermano mayor porque pertenecemos a tu iglesia. Que podamos tener clara evidencia de aquello que tú nos has concedido, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Yo sé que siguen llegando personas que no saben lo de la membresía de la iglesia. Cualquiera que tenga dudas sobre la membresía de la iglesia, que no tienes que pagar nada, ni ofrendar nada, y no tiene nada que ver con la membresía de un club, sino con lo que la Biblia dice, necesitamos gente que empiece a servir. Así que si estás interesado, puedes acercarte con confianza a mí o a cualquiera de los ancianos, que también sé que algunos no saben que aquí hay ancianos, pero si tú los ves, no están ancianos, ¿verdad? O sea, ese es el título que bíblicamente se les asigna. Yo soy anciano, pero no soy el líder de la iglesia. Soy pastor y anciano. Pastor por llamado, anciano por responsabilidad. Tienes todo el derecho de dudar mi pastorado. Yo espero que haya evidencia que demuestre que he sido enviado por Dios. Es mi objetivo. Pero ya hay más ancianos. Humberto. Todos saben quién es Humberto, ¿verdad? Cuando vas y pides los audios, bueno, él y su esposa son ancianos de la iglesia. Gerardo y Erika, como tienen su bebé chiquito, andan siempre parados ahí atrás, pero son ancianos de la iglesia. Aided e Ismael, que andan de vacaciones. Andan de vacaciones, qué bueno que se fueron de vacaciones, son ancianos de la iglesia. La responsabilidad de los ancianos es velar por el bien de toda la congregación. Puedes acercarte a cualquiera de ellos con cualquier tipo de pregunta. Te aseguro que vas a obtener respuesta. Estamos en el proceso de los diáconos. El día del aniversario se van a presentar públicamente los diáconos para que sepas quiénes son, la responsabilidad que tienen y para que sepas que tú también puedes serlo si provees la evidencia que la Biblia dice. Así que no se trata de discriminar o que nosotros digamos quién es cristiano y quién no. No. Se trata de a quién nosotros podemos decir este es un verdadero creyente porque cumple con lo que la Biblia dice. Y a esos los necesitamos para trabajar en todas las cosas que se hacen en la iglesia. Así que en cuanto al tema, ¿alguien tiene alguna duda? Que levante su mano para aclararla. ¿No? Sí. Ahí va el micrófono. ¿De qué se tratan las dudas? Número 1, que no te quedes con la duda. Número 2, que tu duda puede generar la duda de otro y puede salir beneficiado cuando escuche la respuesta. En Lucas 7:29 al final donde dice, y fueron bautizados por Juan, es retórico, porque ahí Juan ya estaba en la cárcel, él ya no seguía bautizando. Está hablando de lo que sucedió, de que muchos acudieron y fueron bautizados por Juan, pero los líderes rechazaron a Juan. Está hablando de lo que sucedió en el pasado, no de algo que estaba sucediendo en el presente. ¿Alguien más había levantado la mano? Buenas tardes. Yo le quiero preguntar, por ejemplo, en la vida cotidiana, en el trabajo, en la casa, en donde sea, ¿cómo se aplica menguar yo para que Jesús crezca? ¿Cómo se aplica? No es así. Sí, Pablo decía que él doblegaba su carne. ¿Quién eres tú? Habría que definir quién eres tú. La Biblia dice que el Espíritu Santo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. La Biblia dice que Dios va a salvar las almas. La Biblia dice que nuestra carne es opuesta al espíritu. Nosotros, nuestra carne, nuestro espíritu, nuestra alma, tienen deseos distintos. Nuestra carne, dice el apóstol Pablo, es opuesta al espíritu. Nuestra carne sigue sujeta a las cosas del pecado y siempre va a querer hacer lo que quiere. Pero yo que conozco a Dios, tú que conoces a Dios, tienes el Espíritu Santo, tienes aquello que te indica qué es correcto y qué no. Así que siempre vas a tener una lucha interna entre lo que el Espíritu Santo te dice que hagas y lo que te dan ganas de hacer.
Entonces, en la vida diaria siempre vas a pelear contigo misma para hacer lo que el Espíritu Santo quiere. Pablo dice, el Espíritu está dispuesto a la verdad, quiere hacer lo que Dios quiere, pero tu carne, tu cuerpo, no quiere. Entonces, cuando quieres hacer algo para Dios, vas a sentir muchas cosas, te vas a sentir desanimada, que no vale la pena, cansada, dolorida, pero si entiendes que necesitas menguar, o sea, mi carne no puede hacer lo que quiera hacer, tengo que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Por eso Juan dice, es necesario que yo mengüe y Él crezca. Yo debo de ignorarme a mí mismo para hacer lo que sé que es correcto hacer. Entonces, todos los días vas a tener ese conflicto. Un verdadero creyente no vive en paz. Siempre va a tener el impulso a lo correcto, pero no va a tener ganas de hacerlo. Tienes que pensar que tú tienes que menguar, tienes que decrecer, no puedes hacerte caso a ti mismo. Tienes que hacer lo que Dios quiere. En eso consiste. ¿Sí me explico? Sí, muy bien, gracias. Tengo otra duda, no es del tema, pero siempre la he tenido de él. Hay un versículo donde dice que cuando los envía, ¿verdad? No es cuando es cuando les dice que si alguien te roba, o sea, te quiere quitar algo, dale lo demás. Ajá. Pero Eso también es menguar. es literal, si yo veo que me están quitando el celular, o sea, lo dejo. Bueno, es lo mismo como cuando te dan una cachetada en una mejilla, pon la otra. Bueno, ¿por qué varias veces que querían apedrear a Pablo escapaba? ¿Por qué también Jesús cuando lo quisieron apedrear escapó? ¿Por qué nadie le dijo, pon la otra mejilla? ¿A qué se refiere Jesús con eso? Eso tiene que ver con menguar. Es decir, si tienes un Dios soberano que hace todo lo que quiere y me quieren matar o me quieren golpear, obviamente, yo no sé si esa es la voluntad de Dios para empezar, ¿verdad? Así que yo no voy a dejar que me peguen. Pero si yo escapo o hago muchísimas cosas y no puedo evitar estar ante esa situación y se presenta alguien ante ti y te golpea, a pesar de que tú ya hiciste todo lo posible por huir de esa situación, ¿por qué estás en esa situación? Por eso, cuando tú hiciste todo lo posible y te dan una bofetada, si tú entiendes que hay un Dios que todo lo que sucede es permitido por Él, y tú ya hiciste todo lo posible por evitarlo, como Jesús dijo, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando golpearon a Jesús y todo, ¿por qué no se defendió? Porque entendió que a pesar de que Él no lo quería, de que a pesar de que Él desearía no pasar por ahí, el Padre está haciendo su voluntad. Entonces acepto lo que el Padre ha enviado. Entonces, si estás en una situación donde alguien te está robando, lo que dice Jesús es que si llegaste a ese punto, es porque Él sabe lo que va a pasar. Entonces, dásela. ¿Me explico? Obviamente se requiere morirte mucho, ¿verdad? Menguar mucho, porque hay personas que les quieren quitar su teléfono, forcejean, ¿y qué les hacen? Los matan. Entonces, ¿tenía sentido dar tu vida por un objeto material? Si llegas a esa situación, tú tienes que entender que hay cosas mucho más valiosas que un objeto, la capa, un golpe, el teléfono, y que si llegaste a esa situación no se le escapó a Dios, Dios te puso en ese lugar. Entonces, no arriesgas lo más importante, demuestras que sabes que hay un Dios que está en control de todo y actúas en congruencia. Que es necesario que mengues para que Él crezca. ¿Sí? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Por eso la locura de la cruz. Sí, bueno, a mí no me quedó muy claro el pasaje de Lucas 7:20, donde Juan manda a dos de sus discípulos a preguntarle si realmente él es el enviado. Versículos anteriores habla donde Jesús hace un milagro, donde levanta de la muerte o da vida a un muchacho que su madre aparte es viuda, que nada más lo tenía él, y dice que su fama se extiende por toda Judea, y después ya todo esto llega a oídos de Juan,
y es cuando Juan manda a sus dos discípulos. O sea, no me queda claro si, o sea, si Juan realmente tenía la duda o yo, Graciela, me pongo a pensar, digo, a lo mejor era para esos dos discípulos que a lo mejor estaban, a lo Dudando. mejor dudando de Jesús. O sea, no me cabe a mí que Juan estuviese dudando de Ok. Jesús. Ahí sería difícil pensar que los discípulos son los que tienen problema, porque los discípulos están fuera de la cárcel. Los discípulos oyeron que Juan dijo. ¿Por qué pensamos que Juan es el que duda? Bueno, ¿quién ha estado en una situación en la que pensaste que nunca ibas a estar? ¿Alguien ha pasado por una crisis tan profunda que te hace dudar todo lo que has creído? ¿Alguien ha leído el libro de Job? Cómo Job se puso bien machín al principio, pero después se doblegó y empezó a quejarse con Dios. ¿Cómo puede ser que alguien como Job dude? ¿Cómo puede ser que Moisés le haya dicho a Dios, mátame, esto ya no lo quiero? Después de tantas cosas que vio. Juan el Bautista está encarcelado injustamente. Juan el Bautista estaba seguro de que Jesús era el Mesías, pero ahora está encarcelado. ¿Y qué hizo Jesús para evitarlo? Nada. Él recibió una señal y dijo, creo en esa señal, pero la situación en la que Juan se encuentra es incongruente. Le están impidiendo cumplir con su llamado. Él sabe que la gente se le está yendo, pero todo parece indicar que Dios nunca le avisó a Juan que ahí iba a quedarse. Así que yo creo que es genuina la situación de Juan cuando dice, vayan y pregúntanle si debemos esperar a otro o no. Porque Jesús dice, vaya y díganle a Juan lo que han visto. Jesús deja ver que las señales son para Juan, no para ellos que lo están viendo. Entonces, creo que cuando has pasado por una situación compleja, inesperada, injusta, llega un punto en el que te cuestionas todo lo que tú has vivido, todo lo que has creído y vuelves a iniciar en tu búsqueda con Dios. Entonces, yo creo que sí hay evidencia suficiente para entender que la crisis que está viviendo Juan lo lleva a cuestionarse lo más esencial. ¿Alguien más? Quien haya pasado eso entiende a Juan, ¿verdad? Bueno, me quedé un poco con la duda de María va y visita a Elizabeth, tenía 6 meses de embarazo y se queda 3 meses. ¿Presenció de alguna manera el parto o...? No se aclara, pero pareciera indicar que debido a que iba a alumbrar, decide irse y dejar a la familia en paz, ¿verdad? Pero no se aclara si presenció o no presenció el alumbramiento. No podemos abundar en ese tema. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien. Avisos.